el libro de Hebreos. Quiero que veamos un tema que es muy importante, y es que Cristo es superior. ¿Puede decirlo conmigo? Cristo es superior. Lo maravilloso que el Señor nos presenta en su palabra y nos da a entender, nos enseña y también nos mostró con su ejemplo, es que no hay Dios fuera de Él. La palabra dice que Él creó todas las cosas y todo lo que existe subsiste por Él. Dios en un tiempo, hermano, estuvo solo. No sabemos cuándo eso pasó, cómo sucedió. Nuestra mente no alcanza a comprender esas cosas. Pero Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Todas las cosas que nosotros vemos o podemos imaginar que existan, eh, Dios las creó y tienen un principio. Pero dice su palabra que Él no tiene principio. O sea que en una eternidad pasada Él estuvo solo, Él es absoluto. Él no tiene necesidad de nadie ni de nada. Pero en su corazón, Él quiso hacer un universo, quiso tener criaturas. Y es más, dice la Biblia, y Jesucristo lo dice, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. O sea que Él es Padre eterno. Quiere decir que Él sigue creando y creando y creando y creando y sigue expandiendo su universo, sigue expandiendo, hermano, su creación, sus criaturas, al punto que en Apocalipsis capítulo 4 y 5 nosotros podemos ver una variedad de seres gloriosos que Él tiene. Podemos ver ángeles, miriadas de ángeles, podemos ver arcángeles, podemos ver querubines, que no son lo mismo todo lo que yo estoy hablando. Y luego vemos enfrente del trono de Dios a cuatro seres que representan, hermano, un sacerdocio universal. Y esto se les denomina como los cuatro seres vivientes. Y estos cuatro seres vivientes son una creación que se llaman los serafines. Y dice que estos seres acompañan al Señor a donde Él viaja, a donde Él sale, ahí van ellos. O sea, ahí nosotros podemos ver que servimos a un Dios muy grande y poderoso, ¿verdad? Y, y cuando Él se revela a la humanidad, se revela como un Dios muy sencillo. Es más, la Biblia nos dice que Él dejó su esplendor, dejó su trono de gloria y se hizo hombre. Y más que hombre se hizo siervo. O sea, ahí Dios nos demuestra que siendo Él un Dios excelso, un Dios glorioso, un Dios que no necesita a nadie, un Dios que es creador de todas las cosas, se reveló a nosotros en forma humana, en forma de hombre. Y dice que Él participó también de todas nuestras debilidades para poder comprendernos exactamente en las situaciones que podamos nosotros vivir y que podamos estar pasando hoy, que hayamos pasado ayer o que vayamos a pasar en el futuro. Él nos comprende en todas esas circunstancias. Por eso es que Cristo es superior a todos. Porque en el principio el Señor creó los cielos, creó la tierra y puso al hombre y puso a Eva y le llamó al hombre la corona de su creación, a la humanidad. Y todos sabemos que la humanidad por medio de Adán falló y el pecado entró al mundo y con el pecado entró la muerte. Y todo lo que Dios había hecho perfecto se hizo imperfecto. Luego Dios comenzó a buscar hombres que lo sirvieran. Encontró en Adán al hijo de Adán, que se llamaba Set. Y dice que cuando Set nació, que fue el que vino y reemplazó a Abel, los hombres comenzaron a glorificar el nombre de Dios.
Luego, dentro de esa misma descendencia, apareció otro hombre que se llamaba Enoc. Y Enoc caminó 65 años eh, y vivió su vida como mejor le pareció. Pero a los 65 años dice que tuvo un encuentro con Dios, caminó con Dios, fue fiel a Dios, dio testimonio de agradar a Dios y caminó con Dios 300 años. Imagínense, los hombres vivían antes una cantidad de tiempo. Y dice que cuando él caminó con Dios 300 años, un día desapareció. Y Dios se lo llevó, lo arrebató de esta tierra y lo trasladó a otra dimensión. Y luego Dios comenzó de esa forma a buscar hombres que lo sirvieran, hombres que le fueran fiel voluntariamente. Encontró luego también a un hombre llamado Abraham, el cual se le nombró un héroe de la fe, el cual también se le dio un nombre o un título que Dios le otorgó, que es el Padre de la Fe. Luego comenzamos a ver nosotros toda la lista de hombres como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y todos los profetas, aquellos hombres que fueron fieles a Dios, que se mantuvieron, hermano, parados en la roca que era Cristo mismo, confiando en Dios, aún en medio, hermano, de dificultades y en medio aún de un pueblo que era necio, un pueblo que era reacio a la palabra de Dios. Pero Dios siempre se guarda un remanente. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que el Señor se guardó a Elías. Y Elías creyó que era el único y el Señor le dijo: Elías, en tu propio tiempo, yo te he escogido a ti para que me sirvas como el profeta que yo he levantado, pero detrás de ti no te has dado cuenta que tengo 7,000 igual que tú, que no han doblado rodilla ante los Baales, que se han mantenido firmes. O sea que Dios siempre ha tenido hombres y mujeres remanentes. Y digo mujeres, hermano, porque también en la Biblia vemos mujeres como Débora, una mujer que juzgaba a Israel, que fue una jueza o fue un juez en Israel y que juzgaba al pueblo bajo una palmera. Eso se refiere a que no era una mujer suelta, no era una mujer sola. Seguramente ella tenía su esposo, que hubiera sido bueno que el esposo hubiera sido el juez, pero no fue. Pero la cubría ella. Era una mujer que en su casa respetaba a su esposo y obedecía. Y como jueza, pues era una autoridad que Dios había levantado. Ahora, si seguimos viendo el recorrido, Dios escogió a una mujer como Ruth, que no era ni israelita. Y no siendo israelita, por su fidelidad y por su amor, dice que el Señor la puso en la línea del linaje de David, que es el linaje del Mesías. Luego escoge a otra mujer llamada Rahab, que en Jericó su oficio era ser prostituta. Y luego un varón llamado Salmón, de entre el pueblo de Israel, la redime, se casa con ella, la honra, y Dios viene y la pone también en la línea del Mesías, bajo el linaje de David. Y así Dios, hermano, fue hallando hombres como Moisés. Moisés dice que fue un siervo fiel en la casa del Señor. Y hasta el día de hoy, si nosotros leemos la Biblia y vemos la historia, no se ha levantado un profeta más grande que Moisés. Luego se consigue el Señor un rey que lo escoge de entre atrás de la majada. Un rey que era pastorcito de ovejas. Era el hermano menor de todos sus hermanos, menospreciado. Y Dios lo escogió para hacerlo príncipe. Y hasta el día de hoy no ha habido otro rey más grande que él. Me estoy refiriendo al rey David. Un rey valiente, un rey que tuvo sus defectos, tuvo sus fracasos, porque David tuvo sus fracasos.
fracasos personales, fracasos familiares, fracasos en su matrimonio, pero de ahí Dios lo levantó. De ahí Dios da testimonio de David y dice David, el hombre conforme a mi corazón. Entonces vemos de que servimos a un Dios muy grande. Y que todo esto Dios lo hizo para el beneficio de su pueblo, tanto el pueblo terrenal que es Israel, como el pueblo espiritual que es la iglesia. Pero el que había de venir también vino, y ese es Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero que veamos, cómo Jesucristo es superior a todos estos personajes que les he nombrado. Usted se puede imaginar, hermano, haber conocido a David como era, haber sido un privilegio caminar a la par de David, o caminar con uno de los profetas como lo fue Ezequiel, como lo fue Daniel, como lo fue en el tiempo después del nuevo pacto, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo, como lo fue Juan. O sea, hombres que caminaron con Cristo, y hombres como Pablo, hermano, que dice él mismo que estuvo 3 años y medio en el desierto siendo enseñado directamente por el Señor Jesucristo resucitado. Por eso leíamos el otro día con mi esposa, tal vez me refiere a la cita, pero es donde Pablo en el libro de los Hechos dice eso él. Él dice, yo me reuní con los que en un tiempo tuvieron mucho renombre, como lo es Pedro, dice, el apóstol Pedro, como lo es Santiago, y los que han sido de mucho renombre. Pero lo que hayan sido antes a mí no me importa, dice Pablo. O la fama que tengan no me interesa. Porque cuando me reuní con ellos, a mí ellos nada me enseñaron. Porque todo lo que yo tengo lo recibí directamente del Señor. Y Pablo no lo dice con arrogancia. Porque luego habla en ese pasaje y dice, y al ellos ver lo que yo tenía, lo que yo les compartí, ellos me extendieron su mano de compañerismo. O sea, le reconocieron su ministerio, le reconocieron que Pablo había sido llamado a los gentiles y ellos habían sido llamados a ser apóstoles de la casa de Israel, el pueblo terrenal. Entonces, ¿por qué yo digo todo esto? Porque es necesario que veamos cómo Dios levantó hombres y mujeres grandes. ¿En dónde está? En Gálatas 2 puede leer eso, lo que le acabo de decir. Usted apunte, lo lee en casa. Y cuando vemos todas esas cosas decimos, entonces Cristo es superior a todos estos, claro. Y quiero que lo veamos y acompáñenme entonces a Hebreos capítulo 1. Y lo primero que vamos a ver es cómo Cristo es superior a los profetas. Acompáñeme, si usted quiere, aquí en la pantalla, si no es su Biblia ahí. Y dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Paremos ahí. Entonces quiere decir que Dios, cuando comenzó a hablar a Adán, cuando comenzó a hablar a Set, a Enoc, y comenzó a hablar con todos estos personajes, Dios habló por medio de profeta. Enoc fue un profeta, Set fue un profeta, Abraham fue un profeta. Y así habló a la humanidad. Pero a nosotros que nos han alcanzado los fines de los tiempos, dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 1, verso 2, que Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Y luego añade el verso 3, Él es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Cristo, hermano, no solamente vino al mundo, murió por nuestros pecados,
nos redimió. Usted sabe, sin Cristo no hay salvación. Yo no me canso de decirle esto, pero Jesucristo habló de una verdad absoluta. Él no habló de dos verdades ni de tres verdades. Él habló de una verdad. Y él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino y yo soy la vida. Y luego añade una frase muy fuerte que hoy en día ofende a mucha gente. Esto ofende a la gente, pero ¿qué se puede hacer? Luego añade y dijo, y nadie viene al Padre. O sea, ¿y dónde está el Padre? Le pregunto, ¿a dónde está el Padre? En el cielo. ¿Y en qué cielo está el Padre? En el tercer cielo. Entonces dijo él, y nadie llega al Padre, nadie llega al cielo, si no es por mí. O sea que nadie va a llegar al cielo. Denle un aplauso al Señor si usted cree esto. Nadie va a llegar al cielo por ninguna religión. Ni por la religión evangélica, ni por la religión católica, ni por ninguna religión. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo es el camino. Entonces dice que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Y lo que me llama la atención que dice que es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y luego en Hebreos capítulo, me parece que es el 1, o es el 11, perdón, Hebreos 11, usted puede leerlo en casa. Y allí la Biblia nos habla de cómo Él creó el mundo y creó el universo. Y lo creó por medio de la palabra. Dios dio su palabra y todo fue hecho. Juan capítulo 1 del Evangelio de Juan nos dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Oiga cómo lo explica. Dice, en el principio era el verbo. ¿El verbo qué es? Es palabra y acción. Palabra y acción. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, y luego el verbo se hizo carne. Entonces es cuando vino Dios y tomó un cuerpo humano. Pero por él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué tomó un cuerpo humano? Para redimirnos de nuestros pecados. No había nadie que pudiera venir a morir por nosotros, hermano. Dios hubiera podido darle un cuerpo a Gabriel que viniera y tomara un cuerpo y no hubiera sido aceptable ese sacrificio. Por eso lo tuvo que tomar el mismo Cristo, venir y morir por nosotros para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos entonces cómo Cristo es superior a los ángeles. Dice en Hebreos mismo, en el mismo libro, capítulo 1, verso 4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Yo me pongo a pensar, hermano, cuando el Señor iba a nacer, bajó Gabriel. Él es una potestad santa, es alguien, hermano, reconocido en el cielo, Gabriel. También tenemos al arcángel Miguel. O sea, son seres santos de Dios, pero dice que Cristo heredó un nombre más excelente que el de ellos. Y cuando vemos esto, nos explica Pablo, o el escritor de Hebreos, y dice, porque a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios a ninguno de los ángeles lo llama que es hijo, sino que son siervos. Ellos son siervos en el cielo. Aquí en esta reunión hay ángeles que han venido como siervos de Dios para ministrar la herencia suya, porque si Cristo
es el heredero del Padre. Jesucristo es el heredero porque Él era el único hijo. Pero luego, cuando Cristo vino, murió por nosotros, dice la Biblia que nos adoptaron como hijos. Y por eso dice que podemos ahora decir, Abba, diga conmigo, Abba, Padre. Usted sabe que solo Jesús podía decir Abba. Solo Él podía decir Abba Padre al Padre, porque era el único. Pero cuando Cristo murió y resucitó, llevó muchos hijos a la gloria. O sea, ahí se dio nuestra adopción. Entonces quiere decir que nosotros, oiga lo que le estoy diciendo, y lo digo con mucha reverencia y mucho respeto, pero aún nosotros hemos heredado un nombre mayor que los ángeles, porque nosotros somos hijos de Dios. Denle un aplauso, pero déselo fuerte al Señor. Pero esto no de nosotros, esto es por herencia de Cristo a nosotros, porque hemos heredado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Entonces aquí podemos ver cómo Cristo es mayor que los ángeles. Veamos otro ejemplo que está en la palabra. Dice de nuevo, cuando trae al primogénito, fíjese que aquí ya no lo llama unigénito. ¿Cómo lo llama Cristo? Primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Estoy leyendo Hebreos 1:6. Ahora, cuando el Señor fue tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda, le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, mira, todos los reinos del mundo te daré si postrado me adoras. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿por qué aquí en Hebreos 1:6 está hablando el Padre del Hijo? Ya no lo llama el unigénito, sino el primogénito, y dice, adórenle, ¿quién? Todos los ángeles. ¿Por qué razón? ¿Por qué cree usted que dice eso ahí? Porque Jesús es Dios. Merece adoración. Es más, estando aquí en la tierra, antes de morir fue adorado. Juan capítulo 9 nos habla de aquel ciego que fue sanado, aquel joven que era ciego de nacimiento. Jesús lo sana y luego tiene un encuentro con el Señor ya cuando él veía, y el Señor le dice, yo fui el que te sané, yo soy el Mesías. Y aquel hombre cae postrado ante los pies de Jesús y lo adora. Luego vemos cuando el Señor resucitó y Tomás dijo, yo no voy a creer que Él resucitó sino hasta verlo. Es muy importante que también nosotros señalemos que muchas veces a Tomás se le nombra solo como el incrédulo, como el que era demasiado solo de vista, ¿no? Y sí, tenía ese defecto, pero también señalemos que el Señor algo tenía con este hombre porque era recto de corazón. Porque se le presentó. Él dijo, yo no voy a creer hasta que lo vea. ¿Y qué hizo el Señor? Se le presentó. ¿Por qué se le presentaría? Porque su corazón era recto. Y dice que cuando lo vio, el único de los 11 discípulos que lo adoró fue él. Él cayó ante los pies del Señor y le dijo, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y lo adoró. Jesús es Dios, superior a los ángeles. Dice, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Quedemos ahí. Entonces, ¿qué son los ángeles? Ellos son espíritus. Espíritus que pueden tomar cuerpo. Es un poco dificultoso explicarlo, pero los ángeles pueden tomar cuerpo. El ejemplo que le doy bíblico es los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra. Fueron ángeles. Y los hombres y las mujeres los vieron como hombres. O sea, tomaron forma humana. Es más, la Biblia dice, muchos hospedaron ángeles
y ni se dieron cuenta. O sea que un ángel puede presentarse como nosotros. Pero aquí dice que el Señor hace a sus ángeles espíritus y luego habla de usted y de mí. ¿Cuántos ministros de Dios hay aquí? ¿Cuántos ministros de Dios hay aquí? Ya vemos aquí, somos ministros. Y dice que a sus ministros los hace llama de fuego. ¿Y cómo el Señor hace llama de fuego a sus ministros? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en usted y está en mí. Veamos. Pero del Hijo dice, tu trono, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo llama a Cristo? ¿Tu trono qué? Oh Dios, es por los siglos de los siglos, y tu cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces la equidad significa la justicia. Nosotros servimos a un Dios justo, a un Dios que dice que no da por inocente al que es culpable, y lo contrario, al que es inocente tampoco pues lo da por culpable, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. ¿Y esto en qué nos concierne a nosotros? ¿Saben qué nos concierne esto todo a nosotros? Primero, para que sepamos quién es el que vino, murió y resucitó por nosotros. Luego sepamos en quién hemos creído. Luego sepamos de que la batalla y las batallas que en este mundo tengamos, no tenemos que pelearlas solos. El Señor está con nosotros. Él dijo, yo prometo estar con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, hermano, si en algún momento usted está pasando alguna situación difícil y siente que se está acobardando, con todo lo que hemos hablado, ¿no será tiempo de que se levante y tome fuerzas? Sabiendo que no está solo, sabiendo de que el que es superior a los ángeles está en su corazón, el que se le ha dado un nombre excelente, el que hace a sus ministros llama de fuego, no lo puede fortalecer a usted y a mí. Dice amén. Veamos este punto. Dice que todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Esto es de entenderlo, porque él es rey de reyes y señor de señores. Pero la Biblia dice que el príncipe del aire y el príncipe de este mundo es Satanás. Eso dice la Biblia. Entonces, todas las cosas le son sujetas. Si el Señor quiere, sujeta al diablo así nomás, tranquilo, ¿verdad? Rapidito lo pone quieto. Pero como Él tiene un tiempo para todo, estamos en medio de un sistema, de un modo de vida en el mundo que le es contrario a Dios. Pero nosotros somos ese remanente que Dios ha escogido y nos ha puesto ahí para que demos testimonio de la verdad, demos testimonio del que es superior a todo. Y su nombre es Cristo. Su nombre es admirable, dice. Su nombre es consejero. Su nombre es Padre eterno. Y es el príncipe de paz. Hermoso el Señor. Cristo superior a Moisés. Usted sabe que Moisés, como le explicaba al principio, fue un hombre, hermano, admirable. Moisés, la Biblia lo llama el hombre más humilde y más manso de toda la tierra. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. Pero Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor nunca maldijo a nadie. Él nunca hizo reclamos a nadie. Es más, Él dijo, yo no vine para juzgar, sino que
el que simplemente me rechaza se condena a sí mismo. O sea que el que rechaza a Cristo está poniendo su propia sentencia. Pero dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a quién, a Jesús. ¿Y quién es Jesús? El apóstol sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, si tenemos a un sacerdote, a un sumo sacerdote, se llama Cristo. Si tenemos una cobertura, se llama Cristo. Aquí está. ¿Quién que dice que es él? Apóstol. Entonces, si alguien nos dijera que usted quiere conocer mi cobertura, sí, dígale, vaya a Isaías capítulo 9. Se lo acabo de decir. Dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hebreos capítulo 3, verso 1 dice, nuestro sumo sacerdote. ¿Qué mejor que eso, no? Confiamos en el infalible. ¿A cuántos les ha fallado Cristo? A ninguno nos ha fallado Cristo. A ninguno. Yo le digo de que las cosas que muchas veces suceden a nuestra vida son por permisión de Dios. Porque han de venir pruebas a nuestra vida. Las pruebas a nadie le gustan, a nadie nos gustan, pero son necesarias para que crezcamos. Pero hay cosas que vienen a nuestra vida, que son culpa nuestra. Pero Dios nunca tiene la culpa de las cosas malas que nos pasan, jamás. Él todo dice que lo que viene de la mano de Él es bendición. Dice que Él es el Padre de las luces, de quien viene todo don, toda bendición para nosotros. O sea que todo lo bueno que a usted le ha pasado, y a mí me ha pasado, viene de la mano de Dios. Y de todo lo malo que hemos vivido, no ha venido de su mano. Ha venido o por culpa nuestra, o por consecuencia de cosas y decisiones que hemos hecho. Y muchas veces los padres mismos tienen culpa de las cosas que le pasan a los hijos. Tremendo, ¿verdad? Responsabilidad de los padres. Dice, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés. Fíjese cómo dice, ¿qué dice de Moisés? Moisés fue fiel, dice aquí, en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de gloria, de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Entonces, ¿cuál es la casa de la que está hablando? Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el edificio que Cristo está construyendo. Pero el que tiene mayor honra es el que diseña la casa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una estructura que es muy famosa, esa estructura tuvo alguien que la diseñó un día. Y esa persona tiene más honra que la estructura misma. Pero Cristo designó a Moisés, hermano, como buen siervo de la casa, lo probó y Moisés fue fiel. ¿Sabe a dónde se ve la fidelidad de Moisés? ¿Y cómo lo probó Dios? Cuando le dice el Señor, Moisés, quítate de en medio. Este pueblo es demasiado terco. Este pueblo es demasiado arrogante. Este pueblo no entiende lo que le digo. Le doy maná, le doy sombra en el día, le doy calor en la noche, le he dado todas las cosas, les he abierto el mar, no quieren entender, quítate de en medio, los voy a exterminar a todos. Y te voy a dar un pueblo mejor que ellos, y más numeroso y mejor. ¿Y sabe qué le dijo Moisés? Señor, ¿cómo vas a hacer eso?
Le dice, fíjese que cómo el argumento que le puso Moisés a Dios. Le dijo, Señor, ¿y a dónde va a quedar tu reputación? Van a decir que no pudiste con ellos. La gente va a decir, los sacó de Egipto, los trajo al desierto y no pudo con ellos. ¿Dónde va a quedar tu reputación? Pero Moisés, ¿sabe por qué hizo eso? Primeramente porque era un hombre fiel. Hubiera sido otro y dicho, Señor, con todo gusto, ya que tú lo estás diciendo, extermínalos a todos. Dame un pueblo mejor y más tranquilo, más relajado voy a vivir. Pero no. ¿Y sabe qué era lo que Dios estaba haciendo? Lo estaba probando. Y lo halló fiel. Por eso dice que Moisés fue un hombre fiel en toda la casa. Pero Cristo tiene aún mayor, más gloria, porque Cristo es el constructor de la casa. Dele un aplauso al Señor. Y voy a concluir con esto. Cristo es superior a Josué. Porque Josué fue el que los introdujo a la tierra prometida. Josué era el que iba a darle descanso al pueblo. Mas, sin embargo, no alcanzaron el descanso. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, los que estáis cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuán importante es el descanso? ¿Cuántos dicen amén? El descanso es importante, tanto el descanso físico. ¿Usted sabe una persona que está cansada? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Irritada? ¿No va a poner atención? ¿Se va a dormir en la clase? ¿Se va a dormir a la iglesia? Porque anda cansado. Pero una persona que duerme sus 8 horas, que hace ejercicio y que se mantiene bien en forma, va a estar bien enfocada en lo que esté haciendo, no importa que sea. ¿Cuántos dicen amén? Espiritualmente es igual. Una persona que está cansada espiritualmente no se enfoca. Dios le está hablando y no pone atención. El Espíritu Santo le está diciendo las cosas, se queda igual. Por eso es importante que nosotros aprendamos a descansar en el Señor. ¿Qué es lo que te preocupa, hermano, que te cansa? Pregúntate a ti mismo en este momento y solo mira alguna característica de tu vida. ¿Qué te cansa? ¿Tus hijos? ¿La preocupación de que están lejos? ¿La preocupación del trabajo? ¿La preocupación del dinero? ¿La preocupación de la vida? Hermano, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Porque Dios lo que quiere de nosotros es que seamos prósperos en todos los sentidos de nuestra vida, pero muchas veces la prosperidad no llega porque la preocupación lo que hace es apagar la palabra de Dios. La fe no se cree lo que se está recibiendo. Tenemos que creer, tenemos que entrar en el descanso, porque si Josué les hubiera dado reposo, dice la Escritura, Hebreos 4:8, Dios no habría hablado de otro día después de ese. O sea, el reposo no lo alcanzaron. ¿Y cuál es ese día después de ese? ¿Cuál es ese día? Usted sabe que el Señor dice que hizo la creación en 6 días, la examinó y el séptimo día que hizo, descansó. Al pueblo de Israel le dijo, trabajarás 6 días y el séptimo día reposarás. Fíjese, reposarás, me dedicarás ese día. Eso está en la ley de Moisés, o que la ley que le dieron a Moisés. Es más, en la ley de los israelitas, dice que cuando ellos sembraban la tierra por 6 años. Y en el séptimo tenían que dejarla descansar, para que después regresaban al 8º año. Dice que la tierra les producía más. ¿Por qué? Porque era necesario el descanso.
Por eso nosotros como iglesia debemos de aprender primeramente a descansar en Dios. Y también, hermano, yo les recomiendo descanse físicamente. Yo por eso como pastor, con la pastora, estamos delegando muchas cosas porque somos conscientes que no vamos a poder hacerlo todo. Y tenemos también que descansar físicamente para poder servir mejor al Señor y a usted. Y también, hermano, para durar bastante, ¿verdad? Porque alguien que trabaja mucho no se gasta. Claro, hay que trabajar, pero también hay que aprender a descansar. Pero primeramente poner toda carga y necesidad mental, espiritual, delante del Señor. No te cargues, descansa. Ahora, ¿qué es ese día que habla aquí? ¿Cuál es ese día? Le hablé del séptimo día, le hablé del séptimo año de la tierra, y Jesús dijo: yo soy el descanso. Venid a mí los que estáis trabajados. Entonces Jesús se le acusó de violar el sábado. Usted lo ha leído en la Biblia cuando él dice que sanó a una mujer que estaba encorvada por 18 años. La mujer estaba en la sinagoga con una joroba y la pobrecita, hermano, andaba viendo solo para el suelo. El Señor tuvo compasión de ella y dijo: esta es una hija de Abraham. Y la enderezó, la sanó. ¿Y qué le dijeron? En vez de alegrarse, felicitarlo, le dijeron: tú estás quebrantando el día sábado, porque sanas a una mujer. Hoy no es día de sanidad, hoy es día de descansar. Y tú estás haciendo trabajos. Y el Señor les dijo: ustedes son unos hipócritas, porque si a ustedes se les cae un buey o una mula o un animal o una bestia en un hoyo el día sábado, van a traer a los demás y sacan a esa bestia del hoyo, no la dejan ahí. Entonces, ¿cómo ustedes me reclaman a mí que yo sano el día sábado a una mujer como esta cuando ella es hija de Abraham? Ella es más importante que una bestia. ¿Qué es lo que el Señor está enseñando ahí? Que Él vino a cumplir la ley porque Él fue el único que pudo cumplir la ley de Moisés. De ahí ni Moisés mismo la pudo cumplir. Pero hoy día, nosotros, nuestro gran sabbat, nuestro gran descanso es Cristo. Ahora también aclaro algo. Usted sabe que hay hermanos cristianos nuestros que ellos creen en guardar el sábado. Yo creo que son los del séptimo día. ¿Los vamos a criticar a ellos porque guardan el sábado? No. Si ellos lo quieren guardar, porque ellos lo quieren hacer para el Señor lo hace. No los vamos a criticar por eso. No vamos a decir que estén mal por eso. Romanos 14, Pablo lo aclara. Y dice: si alguien guarda un día para el Señor lo guarda. Y si alguien no guarda un día para el Señor, pues para el Señor no lo guarda. Vivimos bajo la gracia. Pero lo más importante, sea que se guarde el día o no, literalmente el sábado, que nuestro sábado sea el Señor. Que nuestro descanso sea Dios. Y que en Él estemos reposados en nuestra alma. Concluyo. Y dice así: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Nuestro descanso es Cristo, mi hermano. Voy a quedarme hasta aquí, porque quiero que oremos. Tenía algo más que hablar, pero lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, Cristo es superior a Josué. Usted sabe que de hecho la palabra Josué, traducida al español, es Josué. Pero en el idioma hebreo es Yeshua.
Yahshua en inglés, Yeshua en el idioma hebreo, y el nombre de Jesús es Yeshua. Yeshua, el Mesías. Jesús, nuestro Salvador. Pero Él es el superior a todos. Yo no sé cuántos se gozan de eso. ¿Cuántos nos gozamos, hermano, de que vamos a salir de aquí con nuestra fe fortalecida, sabiendo que el Señor es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés y superior a Josué? Y lo más hermoso de todo esto es que Él está con nosotros. Tome fuerza en el nombre de Jesús. Tome fuerza en el nombre de Jesús. Y siendo de esa manera, yo quiero que ministremos la Santa Cena. Yo quiero que usted se ponga de pie, oremos. Le voy a pedir a los hermanos músicos, a Karen, que pase.